asignar 0. ¿Por qué? Porque si fuera K apuntando a 0, ¿dónde estaría apuntando ese índice? Estaría apuntando a una posición que no existe dentro del vector B3, o sea, una posición inexistente. Por eso le pongo aquí K igual a 0. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer un mientras el I, que es la posición del primer vector, sea menor o igual a la cantidad de elementos de ese vector. ¿Cuál es la cantidad de elementos del vector del primero? Seguro vos te decís, bueno, era N1, ¿sí? Como N1 fue sufriendo cambios a medida que se haya sido cargado el vector, N1 tiene un valor. Entonces vamos a comparar esto con el valor N1. O sea, estamos comparando con la cantidad de elementos actuales que tenemos en el vector. Mientras esa variable I sea menor o igual a la cantidad de elementos, ¿por qué te digo la cantidad de elementos? Porque si, imagínate, el N1, para este caso, ¿cuánto vale? 6, porque tenemos 6 elementos. Entonces, ¿a qué casillero está apuntando? Al último. Entonces, como yo tengo una variable I que empieza en 1, pues casillero 1, luego tiene 2, 3, 4, 5, ¿hasta dónde tiene que llegar? Hasta el último. Hasta que choque al último casillero que está aquí. Por tanto, yo comparo esos dos valores. ¿Sí? Entonces vamos a comparar que esa I llegue solamente hasta el último casillero. Y vamos a poner otra condición, que la J también llegue hacia la cantidad de elementos N2 del otro vector. Si eso se cumple, mientras estén dentro del rango, vamos a hacer algo. Aquí para hacer la intercalación es re sencillo. Vamos a preguntar si prácticamente el vector 1, el elemento del vector 1, y vamos a comparar el elemento del vector 2, y entonces vamos a hacer algo. ¿Sí? Pero ¿cómo hago para comparar? ¿Qué voy a comparar? En nuestro caso vamos a comparar quién de los dos es menor. ¿Sí? Pero ¿qué pongo aquí adentro? ¿Qué posición? La posición en I. Y del vector 2 sería la posición en J. O sea, estamos comparando un elemento con otro elemento. ¿Sí? Cada uno con sus respectivas posiciones, ¿no? O sea, estamos agarrando un elemento de cada vector. Ahora, ¿cómo hago para comparar? Como el vector del medio tiene que tener valores menores hasta mayores, vamos a preguntar cuál de estos dos es menor. ¿Sí? En este caso yo puse menor. ¿Quién es el menor? B1. Perfecto, B1 es el menor, el elemento del vector B1. Vamos a copiar y vamos a decir, bueno, si B1 prácticamente el primer elemento del vector es el menor, significa K, ¿a dónde está apuntando? Está apuntando a una posición que no existe aquí. ¿Estamos de acuerdo? K. Por tanto, lo primero que tendría que hacer es aumentar K en 1 para que apunte al primer casillero del vector. Entonces yo aquí voy a poner K, le asigno K más 1, o sea, la posición del vector mezcla que se corra un poquito a una posición válida. De esta forma estaríamos apuntando al otro casillero. Luego vamos a decir, bueno, ¿dónde lo quiero cargar? En el vector B3. ¿En qué posición? Bueno, K, porque recién moviste la posición K. Le vamos a asignar qué elemento. ¿Quién ganó aquí? ¿Quién es menor? B1. Entonces aquí vamos a poner B1 en su posición, que es I. ¿Sí? Significa que el elemento del vector B1 pasa al vector mezcla, ¿sí? En su posición de K. Porque obvio, primero incrementamos K para que se mueva. Luego lo siguiente que vamos a hacer es como que ya analicé este primer elemento del vector 1, entonces pasaría al siguiente. Entonces el valor I, esa posición, tendría que incrementarse para la siguiente vuelta. Al I le asigno I más 1. ¿Perfecto? Ahí está. Ahora, ¿pero qué pasaría si el primer elemento no fuera menor? Y el segundo es menor, ¿sí? Entonces podríamos comparar aquí, hacer un si no. Y decir, bueno, si no se cumple esto, quiere decir que, bueno, el otro podría haber sido menor o podría haber sido igual. Entonces, aquí lo que vamos a definir, vamos a hacer de cuenta que aquí que el segundo era el menor. Entonces, vamos a hacer prácticamente lo mismo. Vamos a copiar este código. Vamos a poner aquí. Vamos a decir, bueno, ¿incremento la posición del vector? Sí, porque el vector mezcla, sí tengo que incrementar la posición, ¿sí? Para este camino. Y en ese vector, en esa posición, le voy a asignar ¿qué? Si aquí yo asigné el primero, aquí voy a asignar, bueno, el segundo. Y tened en cuenta los índices, ¿sí? Esta sería posición en J. ¿Y aquí quién se va a incrementar entonces? La posición en J, la posición del segundo vector, porque el segundo vector se fue al vector mezcla. ¿Estamos de acuerdo? Hicimos una copia en el vector mezcla. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Bien, entonces, si te das cuenta, tanto aquí o tanto aquí, uno de las dos pelotitas, o sea, uno de los dos elementos, ya sea el primero o
ya sea un elemento del vector 1 o elemento del vector 2, sí o sí va a ir al vector mezcla. Por tanto, yo digo, bueno, habíamos definido al principio una cantidad de elementos para el vector mezcla, ¿sí? Entonces, como sí o sí una pelotita se va a agregar al vector mezcla, yo digo, bueno, por cada vuelta de esto, yo voy a decir a n3, yo lo voy a asignar n3 más 1, que se incremente, tengo una pelotita más en el vector mezcla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Algunos se van a preguntar, che, pero ¿qué pasa si las pelotitas son iguales? Si acá tengo un 2 y aquí también tengo un 2. ¿Sí? ¿Qué pasaría en ese caso? Y ponete a pensar, si acá fuera 2 y esta pelotita fuera 2, obvio que 2 no es menor a 2. Significa que viene por aquí. Y aquí, ¿a quién toma? Si acá veo el 2 y acá veo el 2, ¿a quién toma? Al del segundo vector, o sea, el del segundo vector es quien se va a agregar al vector mezcla. Imagínate que acá fuera 2. Lo que estoy haciendo yo con esto es que sí o sí, si fueran iguales, entraría por aquí y este elemento sí o sí pasa aquí. Después, la posición en J se incrementa, o sea, va a apuntar al siguiente elemento. Y a la siguiente, ¿qué va a preguntar? 2 es menor a 4. Acá dice 2 es menor a 4. Eso es lo que va a preguntar. ¿Quién es menor? El 2. Bueno, en la siguiente iteración va a comparar estos dos valores. ¿Y quién va a ganar? Obvio, es el del vector 1. Entonces esto se va a agregar en la siguiente posición. O sea, está validado para que sea, ¿qué pasaría cuando fueran iguales los dos valores? ¿Sí? Obvio, si fueran iguales acá sería un 2 y un 2. ¿Sí? O si estaría más adelante también sería prácticamente lo mismo. Bien, aquí tienen que controlar bien, ¿no? Sí, siempre. Si tengan en cuenta B1 su índice, B2 su índice, primero que se incremente la posición, perfecto, bien. En sí, esto es una forma de hacerlo, hay varias, no va a haber ningún problema. Ahora, lo que me falta aquí es que alguna pregunta que siempre dicen es que, bueno, ¿qué pasa si imaginemos que el segundo vector tiene, por ejemplo, en vez de 3, tiene un 30, tiene un 40, 80, 90, 140, 150, tiene valores más grandes? Significa que en la comparación, obvio, ¿quién va a ir primero? Este vector. Si hagamos de cuenta que este tiene valores menores a este. Imagínense que este vector se terminó de recorrer. Se hizo este, ya pasaron al vector mezcla. Pero este vector, imagínense hasta aquí, hasta... Estos también fueron al vector mezcla. Entonces, este vector me quedaría esta parte. Entonces, ¿y esta parte dónde va a ir? Bueno, también tiene que formar parte del vector mezcla. ¿Sí? Pero ¿cómo hago? Porque aquí ustedes la condición dicen, bueno, los dos se tienen que cumplir, pero ¿qué pasa? A veces un vector avanza primero o a veces el otro avanza primero o uno se termina primero que otro. No es que los dos van al mismo ritmo. Entonces, en algún momento uno de los dos capaz que ya se termine, ya no tenga elementos, o sea, ya haya alcanzado a su cantidad de elementos hacia el último, ya lo haya alcanzado. Imaginemos que N1 ya lo alcanzó. Significa que N2 queda con elementos. Entonces, ¿cómo hago para estos elementos restantes agregarlos al vector mezcla? Bueno, eso es re sencillo. Vamos a definir una estructura mientras. Si aquí abajito, una vez que termine, vamos a decir, che, ese índice I del primer vector, mientras ese índice sea menor o igual a la cantidad de elementos de ese vector 1, del vector 1, esto estamos hablando de la posición del vector 1, y cantidad de elementos del vector 1. Mientras sea menor o igual, yo voy a hacer algo. O sea, mientras no he llegado al final de ese vector. Vamos a hacer algo. Lo mismo que está aquí vamos a copiar. ¿Sí? Vamos a copiar, vamos a pegar aquí. Vamos a decir, bueno, incremento en el vector mezcla a la siguiente posición. En esa posición del vector mezcla B3 le asigno B1 en la posición en I. Luego incremento el I. De esta forma, en algún momento, bueno, esto va a hacer la completación. Lo que sobra se lo va a agregar al vector mezcla, ¿sí? De los valores, bueno, del primer vector, ¿sí? O sea, uno de los dos seguro va a quedar con elemento, ¿sí? Entonces, esto hace que los elementos del vector 1 se rellenen en el vector mezcla. Podríamos hacer la misma idea para el vector 2. Si no es que estas dos se van a hacer, o sea, una de las dos seguro se va a terminar. Entonces, uno de estos mientras se tendría que ejecutar. Bueno, vamos a hacer este mientras ahora con el segundo. Vamos a preguntar con J, si es menor o igual a N2. Y aquí vamos a decir que sería el vector B2 en la posición en J. ¿Y aquí quién se tiene que incrementar? Bueno, J. O sea, estoy copiando prácticamente lo mismo que está aquí. ¿Sí? Si el vector J no ha alcanzado prácticamente de recorrer, o sea, este vector 2 no ha alcanzado de recorrer todo su elemento, que su elemento se pasen directamente al vector número 3. ¿Sí?
Ahora, hasta ahí vamos bien. Bien, sería K, K, bien, K y K, sí, perfecto. Bien, pero algunos se preguntan, che, pero ¿y esto para qué hacías vos? Está bien, yo sé que aquí obvio se agregaba un elemento, entonces yo a N3 lo incrementaba. Esa es una forma de hacerlo, ¿no? Pero aquí, en esto, ¿en qué momento estás incrementando ese N3? Lo que podremos hacer es copiar esta misma línea dentro de cada mientras. U otra forma sería más sencilla, vamos a sacar esto, ¿sí? Lo voy a sacar. N3 hasta el momento no vale nada porque en ningún momento lo estoy poniendo, ¿no? Pero N3, ¿qué tiene que valer? Al final de todo esto podríamos decir que a N3 le asigno el valor de K. O sea, hasta dónde se movió K. Imagínense que K, en este caso, se ha movido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, a ver, serían 3, 6, 9, 10, 11, 12. Hasta la posición 12 se movió K. Entonces, ¿cuál es la cantidad de elementos N3? Y bueno, es 12. Entonces podríamos decir que si K al final de todo está apuntando a 12, a la casillero 12, ese valor de K que se asigne a N3. Y por lo tanto sería esto más sencillo. En vez de estar poniendo a N3 más 1, N3 más 1, N3 más 1 en cada uno de los mientras, puedo poner al final. Depende hasta dónde se haya movido K, ese K pasa a ser la cantidad de elementos del vector N3. Lo siguiente que vamos a hacer, bueno, es mostrar el vector mezcla. Para eso vamos a mostrar la mezcla. Una mezcla. Sí, vamos a mostrar la intercalación. Bien, perfecto. Vamos a hacer un para acá. No, sí, para acá. Vamos a definir K. ¿Sí? Una variable K. Que empiece en 1 hasta qué valor. Hasta el valor de la cantidad de elementos que tenga el vector mezcla. N3 sería. Hacer. Como les digo, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Vamos a hacer escribir. Y aquí vamos a mostrar B3 en posición en K. Bien, aquí vamos a mostrar antes un escribir para que vea más bonito. Vamos a mostrar intercalación. B3. Sí, para que se muestre un cartelito bonito. Bien, ahora si no nos olvidamos nada, desde aquí tenemos la intercalación de los dos vectores. ¿Sí? Ahí creo que lo pueden ver. Esto lo que hace es completar, ¿no? Y al final, bueno, asignamos la cantidad de elementos que tiene el vector B3. Perfecto, vamos a ver. Vamos a definir, a ver. 1, vamos a definir el vector 1 que tenga al vector 1 4, 6, 2, 1, 3. Ahí está, se lo ordenó. Ordenó todo el elemento del vector 1. Vamos al otro, sí. Vamos a poner un 6, un 9, un 8, un 12, un 2. Sí, ahí está. Fíjate que se ordenó primero el elemento del vector P2. Aquí podemos ver la intercalación. Tenemos este primer vector, segundo vector y acá tenemos la intercalación. ¿Quién está primero? 1. Segundo, fíjense que agarra 1 y lo compara con 2. ¿Quién es menor? Porque la pregunta aquí, ¿dónde estaba? Aquí es menor. ¿Dónde está? Está preguntando el menor, ¿sí? Para ordenarlo en forma creciente. Está preguntando entre 1 y 2, ¿quién es menor? El 1. Entonces el 1 pasa al vector intercalación. Entonces ya no toma ya no tomaríamos este valor, ¿sí? Y nos queda, a la siguiente vuelta va a comparar 2 y 2. ¿Quién es menor? No entra por aquí, y entonces carga del vector 2. Entonces sería este 2 pasa aquí, ¿sí? Luego toma el 2 y el que sigue, que sería 6. ¿Quién es menor entre 2 y 6? 2. Entonces del vector 1 y aquí vemos el 2. Después toma 3 y 6 y seguro va a tomar el 3. ¿Sí? Bueno, el 3. Aquí estaría tachado el 3. Luego va a tomar 4 y 6. Toma al 4. Bien. Aquí lo vamos a tachar el 4. Después toma 6 y 6. ¿Quién es menor? ¿6 es menor a 6? No. Entonces viene por aquí y toma el del vector 2. Acuérdense que lo habíamos programado. Esto tomaría, si son iguales, en caso de empate, toma el del vector 2. ¿Sí? Luego queda 6 y 8. Seguro va el 6. Y aquí lo ven. ¿Sí? Y ya se terminó este vector.
Si se terminó, esto ya no se ejecuta, esto ya termina. Porque se terminaron de recorrer los primeros elementos, pero el vector B2 quedó con todos estos elementos. Entonces, aquí dice, ¿el i ha alcanzado de recorrer toda la cantidad de elementos? Sí, seguro que sí, ha llegado hasta el final. El i seguro tiene un valor, ya no tiene un valor menor o igual a n, o sea, tiene un valor más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto ya no va a entrar, porque el vector 1 ya está. Ahora, el vector 2, ¿ha terminado de recorrer hasta el último? No, este es el último, ¿no? No. Entonces aquí empieza a rellenar, y fíjense que esos valores están aquí al final. Bien, esta es una forma de hacer intercalación. Sí, luego si quieren después vamos a ver cómo hacerlo en módulos, ¿sí? Cómo sería con procedimientos y funciones. Pero ahí tenemos una forma de hacer la intercalación entre dos vectores. Bueno, si ustedes dicen, a veces preguntan, bueno, ¿qué pasaría si las dimensiones son diferentes? Bueno, podés crearte dimensiones diferentes. Puedes poner max 2 y al otro le pone de 6. Entonces aquí el vector 2 le pone, cambias por max 2, o sea que tengo una dimensión diferente. Y aquí entonces sería max 2. ¿Sí? En sí, aquí no habría problema. Vos, al vector mezcla vos podrías darle cualquier valor. No se podría poner 200, una dimensión más grande, ¿no? No es que siempre sería la suma de los dos. Podrías darle 200, poner, o 2000. 2000 casilleros que tenga. De esa forma, no me interesa cuánto tenga uno y que tenga dos, ¿sí? De esta forma sería 5 más 6 serían 11. Pero acá tengo 200 casilleros disponibles, así que no habría ningún problema. ¿Sí? Pero si quieren trabajarlo así, también se podría. Darle dimensiones diferentes, lo mismo tendría que funcionar, no alteraría nada, pero aquí, si ustedes le dan al vector 2 dimensión diferente, max 2, en cargar, ¿dónde está el cargar? Aquí. Acá no tendría que ser hasta max, tendría que ser hasta max 2. ¿Estamos de acuerdo? Si cambian eso. Bien, yo lo voy a dejar como max, nada más. En sí es una forma de probar, sí. Generalmente nosotros, los vectores tienen un tamaño grande, ¿sí? Nosotros le vamos dando. ¿Sí? Y solamente nosotros ocupamos del vector, si tiene 6, nosotros ocupamos 3 posiciones. Si tuviera 100 posiciones, yo ocupo 5 nada más. ¿Sí? Por tanto, siempre el tamaño se le da un tamaño grande. Y nosotros trabajamos siempre en las primeras posiciones. Bien, con esto terminamos, chicos. Espero les haya servido. Bueno, suscríbanse al canal que voy a estar subiendo los siguientes videos. Luego lo vamos a hacer con modularidad. Nos vemos en la siguiente clase.